La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939 y termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero, ¿cómo se llegó a tal enfrentamiento? Para eso, revisaremos las causas. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Los acuerdos, implantados por la firma del Tratado de Versalles en 1919, no complacieron a todos. Entre las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes acordaba que Alemania y sus aliados deberían aceptar toda la responsabilidad moral de haber causado la guerra. Deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los países vencedores y aportar con oro y prestaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto por los acontecimientos posteriores a 1922, con la llegada al poder de Adolfo Hitler en los años 30. Alemania, nación vencida en el conflicto, consideró exagerados los impuestos que debía pagar por los daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorios, provocando así el impulso del Partido Nacional Socialista. Italia, uno de los vencedores, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, más la pobreza que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posiciones territoriales deseadas tras la firma del tratado. A mediados de 1939, Europa vivía una gran tensión. Austria y Checoslovaquia habían sido incorporados a Alemania. Por el momento, aunque Inglaterra y Francia se oponían, no consideraban importante detener el expansionismo italiano y alemán. Por otro lado, Stalin decidió protegerse y firmó con Hitler un acuerdo de no agresión, en el cual, según decía, que Alemania y la URSS no se atacarían el uno al otro, y además que se dividirían entre sí la ciudad de Polonia. Sin embargo, en septiembre de 1939, Hitler envía sus tropas a Polonia en la llamada Operación Relámpago, hecho que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1936, las tropas de Alemania e Italia, junto con la de Japón, constituyeron el eje, llamado Berlín, Roma y Tokio. Estos se adueñaron con facilidad de media Europa. La persecución contra la población judía que el Partido Nacional Socialista desencadenó en Alemania se extendió a través de las naciones que iba ocupando. Los judíos que no lograron huir fueron encerrados en guetos, espacios cerrados en los que se los vigilaba, para ser trasladados luego a campos de concentración que pronto se convertirían en campos de exterminio. A este genocidio se le conoce como el Holocausto, en el cual se arrojó aproximadamente una cifra de 6 millones de muertos.
Las defensas soviéticas parecían incapaces de detener el avance alemán. Por otro lado, los Estados Unidos de América, que habían permanecido a la expectativa, le declaró la guerra a los estados del eje, debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. Por otro lado, el 25 de abril de 1945, Hitler se encontraba encerrado en un búnker, desde donde el cual ordenaba resistir a toda costa el ataque a los judíos. Esto no fue posible, ya que a finales de mayo se suicidó. El resto del alto mando alemán firmó una capitulación y así dio por terminada la guerra en Europa. Por otra parte, la guerra en el Pacífico aún continuaba. Los aliados ganaron territorio ante la resistencia que oponían las tropas dirigidas por el almirante Yamamoto. El presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman, tomó una decisión que tendría alcances trágicos: lanzar una bomba atómica sobre Japón para así dar por terminada el conflicto, misma que fue lanzada en la ciudad de Hiroshima. Este hecho dejó un saldo aproximadamente de 200.000 muertos. Posteriormente, se lanzó una segunda bomba en Nagasaki. Ante esto, Japón se rindió, y así dio por terminada la Segunda Guerra Mundial.